Bien, hemos estado estudiando ya por un largo rato esta visión de Daniel, ¿no? Cuatro bestias, tres que sí se parecen a algo que él conoce, un león, un oso, un leopardo, aunque son medio raros, ¿no? El león tiene alas, el oso tiene un costado más grande que el otro y se tambalea al caminar, y tres costillas en su hocico, ¿no? Y el leopardo tiene cuatro cabezas y cuatro alas. Esas son bestias medias raras, pero por lo menos se parecen a algo. La mayoría de intérpretes está de acuerdo aquí en que Daniel está figurando los tres grandes imperios que existieron en la antigüedad, el de Babilonia, el de Media y Persia y el de Grecia. El problema es más bien la cuarta bestia, la que Daniel dice, esta sí era horrible y espantosa. Esto era diferente a todo lo que yo hubiese visto porque no dijo ni siquiera que es como lagarto o como cocodrilo. Y de hecho Daniel sí conocía a todos esos animales, ¿no? Ni como búfalo, no, él dijo una bestia espantosa, ¿no? Desmenuzaba todo con sus dientes de hierro y con sus garras desmenuzaba todo, destruía todo. Entonces, aquí es donde los intérpretes ya se empiezan a dividir y algunos opinan que esa bestia es el imperio Seleucida y otros van a opinar que este es el imperio romano, bien sea el imperio romano que existió durante Cristo o uno que vaya a suceder después. El caso es que los que opinan que este era el imperio Seleucida ven en el cuerno pequeño al señor Antíoco Epífanes, ¿no? Porque sí tenía una boca, hablaba insolencias y puso un cerdo en el templo, venció a los santos, o sea, cumple con muchas de las perspectivas ahí que se presentan, también el derrocamiento de sus conciudadanos, los que se llamaban los diablos, ¿no? Y luego, la semana pasada estábamos viendo la cuestión del Imperio Romano, aunque tal vez no miramos algunos detalles, me los salto un tanto. Por ejemplo, que para la época de este Domiciano, que nosotros mirábamos, habían llegado al poder 10 emperadores ya en Roma y que tres de ellos habían sido destruidos en un solo año y que, en efecto, Domiciano se hacía proclamar Dios, pero no el Dios del cielo, obviamente. Ellos no tenían conocimiento de este Dios, de nuestro Dios, sino que él decía, yo soy Apolos que ha encarnado, ¿no? Y pedía adoración. Lo que me ha interesado más en este par de estudios que hemos tenido es mostrar cómo las personas de fe vivieron bajo esos regímenes. O sea, porque eso es importante, ¿no? Entonces, por eso hacíamos una lectura del libro de Macabeos que se escribió en la época y que reflejan obviamente las proezas que hizo este señor Matatías, el padre de los diferentes macabeos, hasta que sus hijos al final lograron expulsar a este Antíoco Epífanes para nunca más volver a Israel y cómo él fue capaz, ¿verdad? Aún con su edad antigua, de oponerse, y el consejo que le da a sus hijos de que sean fieles a Dios, porque nunca los que se han opuesto al Señor han triunfado, y los que han confiado en el Señor nunca han sido desamparados. Mirábamos la vez pasada a este Policarpo, tremendo hombre. Policarpo es famoso, hay varios, de hecho, hay dos epístolas que él escribió, ¿verdad? Que se pueden encontrar también en internet. Uno solo busca las epístolas de Policarpo. Lo que pasa es que para el año 100, que no estoy seguro, 107, 113, 110, digamos, más o menos. Hay un gran hombre de fe en Antioquía. Se llama Ignacio. Ignacio en griego quiere decir el que lleva la luz. Ignacio, el que lleva la luz. Y según el mito, Ignacio, según el mito, porque esto no tiene nada de... Ignacio fue el niño que Jesús se puso en las rodillas. Cuando dijo, quien no sea como este niño, dicen que era Ignacio. Pero lo que sí es cierto e histórico, o sea, ese es el mito, ¿no? Lo que sí es cierto, por eso es que le decían Ignacio, es el que lleva la luz, ¿no? Y que de ahí le puso el nombre Jesús, ¿no? Ignacio, que no sea como este niño, de la lumbrera que todos tenían que seguir. Lo que sí es cierto es que Ignacio era tan famoso que lo agarraron en su pueblo, Antioquía, pero era tan famoso el cristiano este que no querían martirizarlo ahí, sino que tenía que ser llevado hasta Roma para ser martirizado frente al emperador. O sea, como que lo mandaron a traer específicamente.
Entonces, ese viaje para Roma tardaba meses. Eso no era así nada más de que me monto un avión, ya llegué a Roma en 2 horas, sino que tenía que ir en barco. Eso era larguísimo. Y pasó por el Asia Menor, Éfeso, por todo eso. Entonces, en Esmirna, que es de donde estamos hablando, que es una de las ciudades principales, Policarpo se enteró, ¿no?, de que Ignacio iba a pasar por ahí y sabía que iba hacia el martirio. Y es bien interesante porque Ignacio escribe 7 cartas que nosotros tenemos hoy en día. O sea, él las escribe. Allí precisamente cuando Policarpo lo va a ver, él entrega las cartas que nosotros tenemos. Las cartas tuvo que mandarlas Policarpo y como nadie conocía en el lugar a Ignacio, entonces Policarpo escribe una introducción. Una de sus epístolas es diciendo quién es Ignacio, para que las iglesias conozcan y sepan quién es este hombre. Lo que llama la atención de Ignacio es que hay una de las cartas que escribe, o sea, escribe la Odisea, escribe a las iglesias de ahí, pero hay una carta bien importante que escribe a Roma, porque a él ya le llegó el rumor de que los hermanos en Roma están moviendo los hilos para liberarlo, o sea, para caerle a la comitiva, raptarlo o al menos liberarlo del martirio. Y entonces Ignacio les escribe diciendo, miren, yo no voy a renegar al martirio. O sea, no crean ustedes y no me hagan ese favorcito, por favor. Porque mi consuelo o mi único deseo es poder dar testimonio de Dios en frente del emperador. Así de que no hagan nada de eso que están pensando hacer. Es bien interesante esa epístola. ¿Murió Ignacio o no murió? No sabemos. O sea, históricamente no se sabe porque ya no se escribió. La última vez que se supo de él fue rumbo a Roma. Se supone que sí, ¿no? Se supone que no había razón por la cual la carta que llegó a los romanos no lo llevara hasta ahí. Entonces, ahí es donde tenemos por primera vez noción de este Policarpo, que es un anciano de la iglesia, obispo, decían ellos, de la iglesia, ahí en Esmirna, ¿no? Una de las iglesias a las que fue escrita el Apocalipsis. Y ahí nos quedamos, y lo importante es ver cómo estos hombres, dentro de su propio contexto, vieron el poder del mal reflejado, en este caso, en el emperador. Hoy vamos a ver sobre la situación del Papa, ¿no? Porque esta es otra de las teorías, es una teoría más que todo avanzada por la Iglesia Adventista, ¿no?, del séptimo día. Así que para que sea tal vez yo no soy tan bueno para explicar estas cosas, decidí traerles a ustedes una pequeña lección de un pastor adventista, ¿no?, para que él nos explique cómo va esa teoría, ¿no? Permítanme, ya les comparto la pantalla. Okay. Una vez más, sean bienvenidos al estudio fascinante de las profecías de Daniel. Soy el pastor Moisés Rivero y les estoy acompañando en esta serie especial de Biblia Fácil. El tema de hoy es impresionante: el cuerno pequeño, el ataque a la ley de Dios. En nuestro último estudio, Daniel contempla 4 animales con características definidas que representan los imperios mundiales. De esos animales, el cuarto se diferenciaba de los otros por su ferocidad. Era terrible, destruía todo. Tenía 10 cuernos en la cabeza, de los cuales 3 cayeron debido al surgimiento de otro cuerno pequeño que tenía ojos y una boca. Cuernos en profecía simbolizan reinos. Entonces estos 10 cuernos representan los 10 reinos que surgieron a raíz de la caída del Imperio Romano. Roma fue sucedida en poder por 10 tribus bárbaras. Daniel ve que del cuarto animal surge un 11º cuerno, al que le llama cuerno pequeño. Y esto está escrito en Daniel capítulo 7, versículo 8. La Biblia dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno
pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. A pesar de ser pequeño, este cuerno era más fuerte que los otros 10. Al analizar este poder, el cuerno pequeño en la historia universal, algunos estudiosos llegaron a la misma conclusión. ¿Cuál conclusión? El cuerno pequeño representa a la Roma papal. Para confirmarlo, analicemos a la luz de la historia algunas de las descripciones bíblicas del cuerno pequeño conforme a las que encontramos en Daniel capítulo 7. En primer lugar, surge de entre los 10 cuernos del cuarto animal. Y después de ellos, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantaría 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Roma papal ya operaba antes de la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo. Pero fue después de haber destruido a las últimas 3 tribus, los 3 cuernos arrancados, que ejerció su dominio. En segundo lugar, tenía una boca, dice la palabra de Dios, que hablaba arrogancias y profería palabras contra el Altísimo, dice Daniel 7, 8 y 20 y 25. Noten ustedes lo que la palabra de Dios dice en esto, que es muy importante leerlo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y le serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Interesante, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este sería un poder blasfemo. Blasfemia en la Biblia significa por lo menos 2 cosas, de acuerdo a los evangelios. Blasfemia es la pretensión de ser igual a Dios. Y según Marcos 2:7, la pretensión de perdonar pecados. En tercer lugar, una característica del cuerno pequeño: hará guerra contra los santos y prevalecerá contra ellos. Noten ustedes lo que la palabra de Dios dice en Daniel 7, 21 y 25. Y serán entregados en su mano durante un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, dice Daniel 7, 21 y 25. Este periodo, querido amigo, se sitúa en la historia entre los años 538, cuando se expulsa a los ostrogodos, y Virgilio, obispo de Roma, asume como primer papa con jurisdicción temporal hasta 1798 después de Cristo. 538. Le sumamos los 1260 años de la profecía, llegamos al año 1798. La historia de la Iglesia Católica, con mis respetos, con sinceridad, la historia de la Iglesia Católica es la de persecución. Donde quiera la Iglesia haya llegado a ser suficientemente fuerte, ha empleado su poder para suprimir lo que se atreven a disentir de ella. Dice la propia historia acerca de lo que sucedió. Persecuciones terribles fueron llevadas a cabo contra los albigenses, los valdenses y los hugonotes. Uno de los hechos que marca la historia, un hecho de infamia, fue la matanza de San Bartolomé, en que unos 30,000 protestantes franceses fueron muertos. En España, solo Llorete calcula que como víctimas de la Inquisición, 31,912 personas fueron quemados vivos, y 291,450 así llamados penitentes fueron obligados a someterse. 1,000,000 perecieron en la masacre de los albigenses. En los 30 años que siguieron la primera institución de los jesuitas, 900,000 cristianos fieles fueron muertos. La historia dice 36,000 fueron muertos por el verdugo común en los Países Bajos, bajo las órdenes del duque de Alba, quien se jactó de la enseñanza. 50,000 flamencos y alemanes fueron ahorcados, quemados y sepultados vivos bajo Carlos V. Todo esto se encuentra en Grad Guinness, Apocalipsis, páginas 92-93, hablando en contra de lo que sucedió en este tiempo donde la supremacía papal era poderosa.
Pero también la palabra de Dios presenta que intentará cambiar los tiempos y la ley, dice Daniel 7:25. Veamos ahora 3 cambios efectuados por el papado en los 10 mandamientos. En primer lugar, exclusión del segundo mandamiento: no harás para ti imagen de estatua, no la adorarás ni les darás culto, dice Éxodo 20. En segundo lugar, la división del 10º mandamiento en 2. El 9º mandamiento: no desearás la mujer de tu prójimo. Y el 10º mandamiento: no codiciarás cosas ajenas. El tercer cambio es el 4º mandamiento. La Iglesia romana admite abiertamente la responsabilidad de introducir la adoración en domingo en lugar del sábado, afirmando que tiene derecho de efectuar tal cambio para celebrar la resurrección de Cristo. Es verdad que Jesús resucitó el domingo, como también es verdad que en ningún lugar de la Biblia encontramos mención de que a partir de la resurrección el domingo deba ser observado como día santo. Pero quiero decirles algo más, querido amigo. Su dominio será quitado por un tribunal y será destruido, dice Daniel 7:26. Pero se sentará el juez y se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, dice la profecía. Daniel vio una escena de juicio en la que fueron puestos tronos y un anciano de Dios se sentó. Enseguida el tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Este juicio se inició después del fin de la supremacía papal, 1798 después de Cristo. Cuando termine este juicio, se le quitará el poder al cuerno pequeño y será dado a los santos del Altísimo. Esto culminará con la gloriosa segunda venida de Jesús, cuando el pecado tendrá su fin y los poderes antagónicos un día sean destruidos. El rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. San Pablo llama al mismo poder el hombre pecado, que habla de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es el cumplimiento de otra, y esto confirmó la Biblia. Siendo que la negación o desobediencia a los mandamientos de Dios es la característica predominante del poder contrario a Dios, ¿desea usted conocer y obedecer la santa ley divina? Invito, querido amigo, para que confíe en las promesas de Dios. 1798, el general Berthier tomó preso al Papa. Ahí el cuerno pequeño recibió una herida mortal. Después de 1798 hubo bonanza, alegría, muchos descubrimientos, la ciencia aumentó, señales astronómicas se dieron, Dios está al control, las profecías se han cumplido. Pero algo que quiero invitarle en este momento para que no olvide: no pierda la esencia de la ley de Dios, no pierda el pacto que el Señor te dio a ti y a mí para que podamos vivir mejor. Permite que el enemigo no obstruya tu relacionamiento de adoración con el Señor. Permite obedecer y no permitas que los poderes humanos tergiversen aquello que tú amas a través de la Biblia. Por eso en este instante quiero orar por ti. Señor que estás en el cielo, no sé si nos ha convencido o no. Hay una teoría más, todavía vamos a una más. Pero el caso es interesante cómo cuadra en esta situación. El imperio romano colapsa, hay 10 pueblos bárbaros que se dividen el imperio, ¿cierto? Es cierto que Jesucristo no dejó una cabeza visible en la iglesia. Cuando le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, se refería a la confesión que Pedro había hecho de tú eres el Cristo. Y es cierto que muchas personas, bueno, empezaron a ostentar ese cargo y que en la iglesia primitiva muchos se peleaban también por el poder, ¿no? Y también es cierto que aunque ya había una cabeza visible que llamaban Papa, ¿no?, en Roma, él no tenía, vamos a decir, no fungía como un rey, sino que fungía como una autoridad dentro de la iglesia, ¿no? Incluso cuando los bárbaros invadían Roma, había un dicho que los cristianos pronunciaban: lo que Cristo gobierna, el bárbaro no lo conquista. Y se referían a que Cristo gobernaba un reino espiritual, no un reino terrenal. Pero sucede que sí es correctamente apuntado ahí que Virgilio, en esa fecha del 500, tiene por primera vez jurisdicción terrenal, o sea, empieza a gobernar como un rey. Hay un estado donde él es gobernante. A este estado se le va a llamar el estado pontificio, o sea, el estado del sacerdote.
Y más tarde se le van a llamar los estados pontificios, porque Carlomagno le entrega varios. Y para poder hacerse de ese territorio, tuvieron que destruir a 3 tribus bárbaras que gobernaban en ese lugar. Menciona él primero a los ostrogodos, después tenemos que mencionar a los lombardos, donde está hoy la Lombardía, que era el epicentro del coronavirus, ¿no? Es en Lombardía, se llama así porque ahí estaban antiguamente los lombardos, después se convirtió en estado pontificio y el reino de Nápoles. Entonces, bueno, es bastante, ¿no? Y él menciona el 1798 como la fecha en que al Papa se le quita el poder terrenal, porque hoy en día él gobierna el Vaticano, que creo que Varsovia es el doble de tamaño del Vaticano, o sea, así de chiquitito es. Y en ese lugar es que él es rey, ¿no? Por eso se llama el Estado del Vaticano, ¿no? Que está dentro de Roma, donde el Papa gobierna, pero no le queda más, no le queda eso fue lo que le dejó Víctor Hugo después, pero es interesante cómo es que estos hombres cuadran esto. Lo que sí es cierto de todo esto es que durante la época de la Reforma, y aquí es donde voy a entrar, voy a hacer varias citas, a terminar con una bíblica. Tal vez cuando empezamos hoy les pareció extraño que tenía yo puesto, tenía un himno bien interesante. Este himno que tenía fue compuesto por Martín Lutero. Él es el autor de este himno, se llama Castillo Fuerte. Y como Martín Lutero era músico, valga la aclaración, le encantaba, dice que 5 de la mañana andaba cantando por ahí, conocía a Martín Lutero porque le gustaba mucho cantar. Entonces, también tenemos, vamos a decir, en cierto sentido la música de él, pero por eso se oye el tipo de orquesta de iglesia, ¿no? Con el, ¿cómo se llama este? Eso no lleva guitarra, eso no lleva, eso lleva, ¿cómo se llama? Órgano, ¿no? Lleva órgano. ¿Y por qué es que Martín Lutero compone este cántico, que se llama Castillo Fuerte? ¿Por qué lo hace? Bueno, lo hace porque Martín Lutero surge con sus ideas, no las indulgencias. Si el Papa tiene poder para perdonar pecados, pues ¿por qué no los perdona ya? O sea, si puede sacar gente del purgatorio, ¿por qué no? Pues ¿por qué no lo saca? Si yo tuviera ese poder, yo ya lo hubiera hecho. Y sobre todo la justificación por fe y no por obras meritorias. Con obras meritorias, Martín Lutero se refería a esos viajes de peregrinaje que dejaban mucho dinero a la iglesia y al mismo tiempo, supuestamente lo hacían a uno más santo. O sea, ir a Roma de peregrinaje me hacía más santo, pero dejaba gran dinero en Roma para poder ganar ese tipo de santidad, ¿no? Entonces, sucedían todas estas cosas y Martín Lutero fue llamado a la dieta de Worms. Okay. En esa dieta, él fue convocado y en teoría había un salvoconducto, no lo iban a matar, solo tenía que defender sus tesis. Entonces se presenta Martín Lutero a defender sus tesis, ¿no? Según él se iba a armar un tremendo debate, un debate para rechazar mis tesis, ¿no? Para que me convenzan. Pero resulta que cuando él se presenta está el emperador, en este caso Carlos V, en honor a quien fue hecho Cobán, ¿no? La ciudad de Carlos V. Entonces se presenta Carlos V y se presenta toda su corte y a Lutero lo ponen enfrente. O sea, aquí no hay debate. Solo le ponen en una mesa todos sus libros. Y le dicen, ¿reconoce usted que estos son sus libros? Y él los levanta, los mueve y dice, sí, estos son. Pregunta, ¿rechaza usted y se arrepiente de todo lo que ha escrito ahí? Hijo, le dice él. Yo quiero que me debatan mis ideas. No, solo es una pregunta. ¿Rechaza o no rechaza? Si dice que no, pues... Entonces él dice, miren, esta pregunta es muy difícil como para que yo la conteste ahorita, ¿por qué no me dan una noche para pensarlo? ¿Sí? Y le dan su noche, o sea, lo mandan a dormir, está en el castillo, está preso. Al día siguiente se presenta todo mundo, el emperador, incluso enfrente, que es el hombre más poderoso del mundo. Su imperio era el famoso imperio donde el sol nunca se oculta, porque llegaba desde América hasta las Filipinas, toda Europa, Italia, todo. Este tipo sí era poderoso realmente. Él se presenta a Martín Lutero y dice, mire, no me puedo arrepentir de las cosas que he escrito ahí, porque he escrito muchas cosas muy buenas. Por ejemplo, que Jesucristo es cabeza de la iglesia, yo no puedo ir contra eso.
Por ejemplo, que la iglesia es la representante de Dios en el mundo, tampoco puedo ir en contra de eso. Díganme de qué cosas me debo arrepentir. Insiste el enviado del Papa. ¿Se arrepiente o no? Y Martín Lutero dijo, pues no. Aquí estoy. Que en alemán no era tanto aquí estoy, sino aquí estoy de pie. O sea, porque en inglés también, here I stand, quiere decir aquí estoy, pero estoy parado, ¿no? Pero aquí estoy. Bueno, y luego que pronunció esta frase en alemán, ¿no? Que todo el rollo era en latín, ¿no? Presentar esta frase en alemán, que Dios me ayude. Y en efecto, ¿quién más lo iba a ayudar? O sea, en una situación así, es como que yo estuviese frente a Donald Trump, ¿no? Y me dijera, ¿te arrepientes o no te arrepientes? Y yo estoy ahí sin nadie que me proteja, solo un salvoconducto que el mismo emperador al que estoy desobedeciendo ha firmado para mí. Entonces, traigo unas cuantas citas para que veamos de la época esta que les tocó vivir. Esta es la cita del edicto de Worms, lo que se dice de Lutero cuando él sale, porque como tiene salvoconducto, entonces puede regresar hasta tierras alemanas, pero una vez que toque tierra alemana, el salvoconducto se vence, y por eso es que quien lo protege lo secuestra. O sea, a Lutero lo secuestraron realmente en la montaña, y lo escondieron en una torre. Federico el Sabio fue el que lo hizo, y tuvo que secuestrarlo y esconderlo y decir yo no sé quién es por el edicto. Este fue el edicto que el emperador lanzó. Lutero ha de ser tenido por hereje. Eso es serio en el mundo medieval. Hoy en día ese tipo anda enseñando cosas raras, pero en ese tiempo era, este tipo hay que quemarlo vivo. Nadie ha de prestarle asilo. Sus seguidores han de ser condenados y sus libros serán extirpados de la memoria humana. Bueno, tremendo edicto, ¿no? Nadie ha de prestarle asilo. Sus seguidores han de ser condenados y sus libros serán extirpados de la memoria humana. Ahí es donde tiene sentido, precisamente, quiero corregir el
Dice la última frase, si lleva con furor los bienes, vida, honor, no habremos de temer, porque ha de perecer. De Dios el reino queda. Todo perece, excepto el reino. Curiosamente, allí en esa época se armó realmente un problema, pero serio, serio. O sea, el edicto dice, claro, y el edicto tiene que cumplirse en todo el imperio. Sus seguidores han de ser condenados. O sea, cualquiera que diga, yo creo que Lutero tiene razón, tiene que ser necesariamente condenado. Los príncipes alemanes se juntaron y aquí saco un trocito de la confesión de Magdeburgo, en donde ellos pactan, ¿no? Los príncipes alemanes, que eran luteranos o seguidores de Lutero, ellos no se llamaban luteranos, ellos se llamaban a sí mismos cristianos, ¿no? El gobernante cristiano puede, ¿sí?, y debe defender a sus súbditos contra toda autoridad superior que pretenda obligarlos a negar la palabra de Dios y a practicar la idolatría. O sea, nadie nos va a obligar a practicar la idolatría o a negar la palabra de Dios, porque cualquiera que tenía una Biblia era perseguido. Entonces, nosotros podemos y debemos defender. Se mencionó el pastor adventista una pelea, tantos muertos, aunque obviamente hay un pedazo en el video donde él dice que a los tipos los ahorcaron, los quemaron y por último los enterraron vivos, ¿no? Ustedes podrán ver el video nuevamente, la repetición, pero es que esto no se puede, ¿no? ¿Cómo puede usted ahorcarlos, quemarlos y enterrarlos vivos? Y después el emperador se puso realmente severo. Okay, pero sí hubo una matanza en los Países Bajos y estaba rodeada la ciudad, ¿no? Estaba rodeada la ciudad de protestantes por el ejército español católico. Resulta que esto quedó en un trocito de papel de uno de los defensores de la ciudad. Dice, sabed que tenemos dos brazos y que si el hambre llega a tal punto, nos comeremos uno para poder seguir luchando con el otro. O sea, interesante, ¿eh? Combatiente protestante en el sitio de Leiden, la ciudad de Leiden. Mencionó el pastor la muerte de San Bartolomé. Es bien interesante en Francia. En Francia a los protestantes no le llamaban luteranos, no sé por qué, nadie sabe por qué. Le llamaban hugonotes. O sea, es más, es una incógnita histórica, ¿por qué le llamaban hugonotes a los protestantes? Pero resulta que el rey se casó e invitó a sus amigos protestantes porque el rey era simpatizante de los protestantes. Invitó a sus amigos protestantes a la boda y todos se confiaron y llegaron un montón de toda Francia a París para estar en la boda del rey. Pero resulta que en la noche de San Bartolomé los asesinaron a todos. 30,000 personas contaba el pastor. Este es un cántico del himnario hugonote, dice cancionero hugonote, o sea, hugonote quiere decir protestante francés del siglo XVI, o sea, en la misma época prácticamente. Nuestras cámaras, dice, nuestros lechos vacíos, porque el hombre fue a la boda, nunca regresó. Nuestros bosques, nuestros campos, nuestros ríos sonrojados de tanta sangre. Guardan silencio y en silencio elocuente. Piden los bosques, ¿no? Venganza, venganza, venganza. O sea, es una época muy, muy difícil. Ni siquiera los católicos se escapaban. Quiero también citar este fragmento de Santa Teresa de Jesús, es española católica, 2 veces citada a la Inquisición, por cierto. Hoy en día es doctora de la Iglesia Católica. Se considera que todos sus escritos son muy, muy buenos, puros, es mística. Pero en su momento ella fue perseguida y 2 veces se presentó al tribunal de la Inquisición, aunque salió bien librada ambas veces. Dice, pero me llama la atención cómo es que en una época tan tumultuosa ella escribe esto y es bueno. Nada te turbe. O sea, me la imagino yo yendo a la Inquisición, ¿no? O me la imagino ahí siendo citada para la Inquisición. Decía ella, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta.
Interesante poema. La verdad es que en todo tiempo, dijo el apóstol Pablo, ya voy finalizando, cualquiera que quiera vivir una vida piadosa sufrirá persecución. Cualquiera que quiera defender la verdad contra la mentira va a ser perseguido. Cualquiera que desafíe a Satanás, aténgase a las consecuencias porque las consecuencias vendrán. Y me llama la atención este salmo. Todos se preguntan de dónde sacó la inspiración Lutero para el cántico Castillo Fuerte. Y se disputan muchos textos. Este es uno de ellos. Quiero leerlo antes de pasar a la cena del Señor. Y entender que nosotros hacemos una confesión de fe y que nunca Jesús dijo que la vida sería fácil. Nunca dijo que sería sencilla. Es más, él dijo, fuego vine a traer a la tierra. Mis seguidores, o sea, quien no se niegue a sí mismo, tome su cruz, no es digno de mí. Va a renegar tarde o temprano. Dice el Salmo 18, 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Se empieza bien romántico, ¿no? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Habiendo hecho esa confesión, él dice, invocaré a Jehová que es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Esta era la fe del salmista. Y esta fe mantenía a todas las personas que en determinado momento fueron perseguidos por decir la verdad. Vamos a pedirle a Eric que nos dirija en la cena del Señor. Tienen que activar su micrófono.